Bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Qué bueno que podemos estar otro sábado con ustedes, otro sábado con un tema interesante, un tema especial, un tema que esperamos que sea de bendición para usted y su familia. Recordarle antes que nada dos cosas. Número uno, que todos los días de 6 a 6:30 aproximadamente, estamos leyendo la lectura de la Biblia de manera cronológica, así que te invitamos a que nos acompañe para que también hagas este año cronológico con nosotros. No esperes al año que viene para, bueno, voy a esperar y así lo hago el año que viene. No, vamos a hacer el hábito, vamos a ir creciendo, vamos a ir aprendiendo y cualquier cosa completas el año que viene, pero ya empezamos. Número 2, tenemos un programa especial domingo 5:30 de la tarde con una doctora en psicología que ella nos está hablando acerca de salud mental, acerca de cómo prevenirle a nuestra familia o cómo atenuar los efectos de cualquier mala decisión que hayamos tenido. Este mes de febrero y el capítulo que toca el domingo 3 de marzo también es qué hacer cuando las personas más jóvenes no quieren vivir. Es una serie bastante interesante y les invito muy encarecidamente a que vean el capítulo de mañana, donde ella concluye una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta para cuidar de la salud mental de nuestros hijos más jóvenes o de nuestros más jóvenes, en especial con la parte de que tiene que ver con cuando ya no quieren vivir. Entonces, estás invitado a estas dos cosas y ahora vamos a orar para estudiar lo que el Señor quiere para nosotros el día de hoy, caminos que no conducen a Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos permites una vez más juntarnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que al hablar de ti, al hablar de tu palabra, tú nos dirijas, tú nos permitas crecer en ti en conocimiento que nos lleve a salvación. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Vamos a ver 3 textos bíblicos y vamos a ver 3 caminos que no nos conducen a Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver es Proverbio 14:12. Aquí hay una aseveración que hace el sabio Salomón que le da pie a mucha interpretación de lo que nosotros podemos hacer. Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, me quiere decir que si hay caminos, varios caminos, hay varias opciones, también me quiere decir que estos caminos me pueden confundir y puedo creer que estoy caminando de la manera correcta. Tengo una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, que tomó una decisión de alejarse de la iglesia y cuando le intentaron convencer de que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, la persona dijo, es mi verdad. Y he oído tristemente muchas personas que han dicho así, es mi verdad, es mi razón, hay más de una verdad, hay más de una razón. Y tristemente son caminos que nos parecen derechos, pero su fin es, como dice el sabio Salomón, camino de muerte. También puede ser que nosotros estemos buscando encontrar a Jesús. Y esto es interesante porque a veces te sorprendes de personas que tú no te imaginas que tienen a Jesús en su cabeza, sin embargo te dicen, y en el momento menos pensado te dicen, no, que Jesús esto, Jesús lo otro. La mayoría de nosotros queremos en algún momento de la vida, aunque quizás no ahora, aunque quizás no
cercano, sí queremos estar en paz con Dios. Nosotros no es verdad que queremos vivir la vida contra Dios. Hay personas que a veces dicen, sí, no, a mí no me importa nada, pero cuando sucede algo son los primeros que claman, Dios, ayúdame. Entonces no es verdad que yo quiero eh, estar en pleito con Dios, no es verdad que yo quiero estar de espaldas a Dios. Ahora, sí es verdad, y esta es la parte que nos preocupa, de que podamos estar caminando de una manera en la que creemos que estamos haciendo lo correcto y estemos equivocados en la manera en que lo estamos haciendo. Caminos que no conducen a Jesús, caminos que no nos llevan a donde queremos ir, caminos que aunque parezcan correctos, que aunque parezca lo más lógico, que aunque parezca lo más responsable de mi parte, que aunque todo el mundo lo vea bien, que aunque la mayoría lo haga, no son los caminos que me van a llevar a Jesús. Y tenemos una historia muy interesante. Esta historia está en 3 evangelios sinópticos, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Y en estas 3 partes nos agregan algo a la historia. Es interesante cuando podemos encontrarnos historias así, que vemos varios testigos y que cada quien nos aporta algo. Por esto es tan interesante. Vamos a usar el texto de Marcos, pero para que lo tengan de referencia, en Mateo está en el 19, del 16 al 30. Y en Lucas está en Lucas 18, 18 al 30. Pero vamos a usar el texto de Marcos, aunque ya les dije, hay un detallito importante tanto en Mateo como en Lucas, que vamos a agregarlo a lo que vamos a ver a Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22 nos dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Interesante que este texto, cuando nos vamos a la parte de Mateo, nos dice alguien acerca de un joven rico, es como generalmente le conocemos, como el joven rico. Pero en Lucas me presenta que era un principal. Entonces estamos delante de una persona que en lo que ellos llaman joven, aunque cada quien tiene su concepto de juventud. Por ejemplo, cuando a mí me preguntaban, cuando yo tenía 15, 16, 17, y me decían, no, que cuando tú tengas 40, y yo, cuando tenga 40 voy a ser un viejo. Sin embargo, usted me pregunta ahora, ¿y las personas de 40? Y yo le digo, no, pues esos son unos muchachitos, porque todo es relativo. Pero esta persona está conocida como un joven dentro de la sociedad de ese momento. Entonces tiene toda una vida por delante. También esta persona es un principal, o sea, no es una persona, no solo es joven, sino que ya ha descollado, ya las personas tienen referencia de él, ya las personas lo respetan, no solo las personas contemporáneas a él, sino personas mayores que él, ya le tienen cierto respeto. Y también nos dice que es joven principal y tiene dinero. Muchas veces nosotros basamos nuestro éxito en la cantidad de dinero que tenemos o la cantidad de dinero que podemos conseguir. Entonces, esta persona es joven, esta persona es respetado, es un principal y esta persona tiene dinero. ¿Qué más se puede pedir? Pero esta persona hace una pregunta interesante. En el versículo 17, se postra delante de Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ver a esta persona con todas estas cualidades preguntando esto me da, me da a entender, me da a significar de que esta persona
por más cosas que había logrado, no se sentía que ya tenía la vida eterna. Sentía que le faltaba algo. Había caminado por el camino del dinero, había caminado por el camino del logro, había caminado por el camino del estatus, pero ninguno de estos caminos la había llevado a donde quería llegar. Y a pesar de tener todo esto, sentía que algo le estaba haciendo falta, que estaba incompleto, que no había logrado lo que necesitaba. Aunque había conseguido lo que quería, todavía había un vacío que quería llenar. Y me parece interesante la respuesta de Jesús. No veamos la respuesta de Jesús solo por responder, sino que sabemos que cada vez que Jesús le hablaba a las personas, y todavía nos habla ahora, nos, nos dice algo, y hay otra cosa que nos dice de soslayo, otra cosa que aunque no nos lo diga directamente, nos lo deja entender. Vemos versículo 18, Jesús le dice, le contesta lo primero, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes, en otro de los textos dice, ve y guarda los mandamientos. Y el joven le dice, ¿cuáles mandamientos? Aquí Jesús le dice, los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Respondiendo Jesús le dice, maestro. Respondiendo a Jesús, el joven le dice, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Esa persona que llegó y se inclinó a Jesús, esa persona que buscaba llenar la sed de su alma con la respuesta que Jesús le diera, lo mínimo que podemos pensar es que esta persona le tenía respeto a Jesús y sabía que Jesús era más que un hombre, vamos a decir que quizás pensaba que era un profeta o algo así, pero él respetaba lo que Jesús significaba. Por eso acudió donde él. ¿A qué viene esto? Aquí esta persona le dice, yo he guardado todo eso. Y es interesante porque es como que nos tiren un balde de agua fría. Esta persona había seguido el camino que muchos quizás seguimos. El camino de guardar los mandamientos para llegar a Jesús, el camino de ser perfecto para llegar a Jesús, el camino de forzarme, de cambiarme, de hacer todo lo que yo humanamente pueda para presentarme delante de Jesús como bueno. Esta persona le dice a Jesús, yo he guardado todo eso. Pero aquí resuena la pregunta que hizo inicialmente, una persona que ha guardado todo, una persona que ha estado desde su juventud, toda su vida, fajada por hacer las cosas bien, y lo podemos ver, él lo podemos en nuestra mente ver, él estaba bien vestido de una manera respetable, él tenía modales adecuados, él tenía una pelada correcta, él se manejaba de manera correcta, él daba la limosna que debería darse, él no se pasaba con las chicas que estaban al lado, era una persona muy respetuosa con los mayores, cedía su asiento, él iba a los cultos cada vez que le tocaba en la iglesia, participaba, las personas sabían que podían contar con él para cualquier causa social. Sin embargo, él, a pesar de todo esto, él hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué me falta? Porque no puede ser que esto que yo estoy sintiendo esté la vida completa. Yo siento que algo me falta, pero también él estaba siguiendo con estas cosas de esta vida en la que lucho por ser perfecto. Él también estaba siguiendo un camino equivocado para llegar a Jesús. Él también estaba haciendo algo que no era lo que tenía que hacer para llegar a Jesús. Y a pesar de todo su esfuerzo, a pesar de que todo el mundo alrededor lo alababa, lo respetaba, lo quería, lo admiraba,
Y era la persona que quizás las madres decían, mira, me gustaría que te casaras con fulano. Era la persona que los padres le decían a las hijas, mira, si viene fulano a darme la dote, ese sería el gran logro de nuestra vida. Ojalá mis nietos tengan el apellido de fulano. Era la persona que todo el mundo quería, era la persona que los jóvenes más jovencitos decían, cuando yo sea grande quiero ser como él. Pero esa persona tenía un vacío. Esa persona, a pesar de todo, no había encontrado el camino exacto para llegar donde Jesús. Había seguido un camino que parecía derecho, había seguido un camino que parecía bueno, había seguido un camino que parecía ser el correcto. Quizás el que todo el mundo le decía, sí, este es el camino por donde vas a llegar a la salvación. Pero cuando llegó al camino y caminó, vio que al final seguía faltándole algo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Interesante, interesante porque nosotros nos podemos ver reflejados en este joven rico, en este principal. Nos podemos ver reflejados en su lucha, nos podemos ver reflejados en todo lo que intentamos ser buenos y aún así tenemos este vacío que no se llena. Tenemos esta sensación de que falta algo. Tenemos esta sensación de que estamos incompletos y de que por más que hacemos, por más que logramos, pasa un año, pasa otro. Y aunque ascendemos, por decirlo así, en los rangos de la iglesia, aunque las personas nos respetan, aunque en la comunidad nos ven como cristianos, aunque cuando hacemos la fila para algún sitio me dicen, oh, usted es cristiano, hermano, ¿cómo es? Aunque tenemos los modales correctos, la manera de ser correcta, nos vestimos de manera correcta, actuamos de manera correcta, seguimos teniendo un vacío y seguimos preguntándonos qué debo hacer para encontrar la vida eterna. Hemos seguido quizás por ignorancia, quizás por pensar nuestra verdad, quizás por llevarnos de consejo de otros, hemos seguido un camino que no nos lleva a Jesús y hemos descubierto que en el momento en que más lo necesitamos, tenemos el mismo vacío que cuando no estábamos en la iglesia. Tenemos la misma sensación de que falta algo, de cuando no estábamos ni cerca del sitial que ahora, entre comillas, ostentamos. ¿Qué debo hacer para encontrar la vida eterna? ¿Cómo es el camino para llegar a Jesús? ¿Cómo es que a pesar de yo estar delante de todos y comportarme como debo y hacer lo que es correcto y lo que yo entiendo correcto y me dicen, tienes que leer la Biblia cada día, leo la Biblia cada día, tienes que dar diezmos y ofrendas, yo doy diezmos y ofrendas, tienes que ir fielmente a los cultos de la iglesia, voy a los cultos de la iglesia, tienes que ayudar en la obra misionera, voy y ayudo en la obra misionera, hago todo lo que tengo que hacer. Sin embargo, ese vacío sigue, esa sensación de que falta algo, ese sentimiento de que estoy incompleto me sigue afectando. Entonces, no estoy yendo en el camino. Lamentablemente me confundí de camino y me llevé de un camino que parece derecho, pero no me está llevando a Jesús. No me está llevando a Jesús. Tenemos que recordar que el enemigo, que es con quien estamos luchando, no quiere que nosotros nos salvemos, no quiere que nosotros encontremos a Jesús, no quiere que encontremos ese único camino que nos va a llevar donde Jesús. El enemigo con el que estamos luchando no quiere que nosotros vayamos donde Jesús. Y recordando la tentación que hizo en el jardín del Edén, vamos a ver de que si él hace algo que se parezca a lo correcto y nosotros nos vamos por ese parecido, él está ya logrando lo que necesita, logrando lo que quiere, porque hay un solo camino que llega a Jesús. Entonces los otros caminos, aunque se parezcan, aunque arranquen iguales, aunque
estén decorados de la misma manera, aunque tengan el mismo frente, aunque tengan el mismo color de las verjas, aunque las matitas que lo adornan alrededor sean lo mismo. Hay un solo camino que llega a Jesús. Y mientras Él nos tenga entretenidos, viendo de camino en camino y comparando, y quizás un camino me acomoda más, quizás en este voy a pie, quizás en este voy en carro, quizás en este en caballo. Mientras Él me tenga entretenido, yo estoy perdiendo el tiempo y no estoy encontrando el único camino. Tenemos que recordar que el diablo no te va a decir algo que sea totalmente falso. Él te va a dar algo que parezca verdadero, que tenga cosas de verdad, que tenga similitudes y que las personas parezcan convencidas de que es así. Recuerden que cuando Jesús luchó cuando vino a la tierra, que luchó, estaba luchando contra la iglesia establecida. Y esas personas que hicieron la contra Jesús eran la iglesia, eran los hermanos de iglesia, eran los dirigentes de iglesia, eran las personas que ayunaban, eran las personas que obedecían los mandamientos, eran las personas que guiaban a los otros. No sabemos a dónde, pero lo guiaban. Y esas personas rechazaron a Jesús. O sea que por más que se parezca un camino al verdadero, no es el camino verdadero. Por más que se parezca y por más que prometa que va a llevarte a Jesús, que va a llevarte a la vida eterna, que va a llevarte al cielo, solamente hay una sola manera de llegar. Y es el tercer texto que vamos a analizar el día de hoy. El tercer texto se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Y aunque bien interesante, bien profundo este texto del apóstol Pablo, las primeras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras aproximadamente son las que nos van a completar cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar a Jesús. El camino correcto. ¿Cuál es ese camino correcto? Ya vimos que por más logros que nosotros tengamos en la vida, no es el camino correcto. Ya vimos que por más estatus, no es el camino correcto. Ya vimos que por más respeto que tengamos, no es el camino correcto. Ya vimos que ni siquiera el portarnos bien, hacer todo lo que hay que hacer en la iglesia, es el camino correcto de llegar a Jesús. Entonces, ¿qué me dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Estas palabras, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es el único camino que nos va a llevar al cielo. Cuando recién me entregué al Señor, empecé a ver a Jesús y empecé a mirarme a mí. Y cada vez veía a Jesús tan perfecto y a mí tan pecador. Y yo decidí que tenía que poner mi esfuerzo en, en arreglar tantas cosas en mí, tantas suciezas, tantas bajezas, tantas impiedades. Y llegó un momento que me entretuve tanto arreglando tantas cosas en mí que dejé de mirar a Jesús. Y recordé cómo me sentía antes cuando estaba en la iglesia. Recordé mi impotencia, porque por más que intentaba cambiar ciertas cosas, no podía. Y el día menos pensado, cuando creía que ya había alcanzado la victoria, venía y retrocedía y caía. Y me descubría dándole vueltas a lo mismo y cayendo en lo mismo. Unas más, otras menos, unas con más tiempo, otras con menos tiempo, pero siempre envuelto. Por estar arreglándome yo, seguí un camino que no me llega a Jesús.
puestos los ojos en Jesús, dice Pablo. No en mis defectos, no en tus defectos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser melanaganarios con los defectos. Vamos a vivir como sé y vamos a estar en un evangelio que solamente es gracia y estamos aquí y brincamos y saltamos y seguimos siendo iguales. No, no es eso lo que te está diciendo. Pero lo primero que te está diciendo es que el camino que lleva a Jesús depende de que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Nada que nos haga desviar la visión de Jesús es el camino correcto. Nada de lo que te haga desviar de permanecer en Jesús es lo que tienes que seguir, es lo que debes seguir. Puestos los ojos en Jesús. Y el autor nos completa la frase, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Que Dios es que hace la fe en nosotros y el que la consuma, el que la completa. Yo no te voy a decir que sé cómo Él hace esto. Yo lo que sé es que nosotros no sabemos hacerlo, que nosotros no podemos hacerlo. Y Él dice, si tú te mantienes conmigo, mirándome, estando conmigo, pasando tiempo conmigo, yo voy a transformarte. Y va a llegar un momento en el que vas a descubrir que lo que antes te gustaba ya no te gusta. Que lo que antes no te gustaba y debía gustarte porque entendías que era lo correcto, ahora es tu deleite. Porque cuando pasamos tiempo con Jesús, Él es el autor de la fe y Él es el que la completa. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nosotros podemos pensar miles de maneras en las que estamos haciendo lo correcto, pero aquí no hay opción de lo correcto. Aquí hay la opción de que hay una sola manera en la que yo puedo llegar a Jesús. Y la única manera en que yo puedo llegar a Jesús es puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Pasar tiempo con Jesús. Vamos a descubrir que cuando estamos con Jesús no podemos caer, porque el enemigo no llega donde estamos con Jesús. Cuando nosotros nos vemos caídos, es que nos desviamos de mirar a Jesús, nos cruzamos de vereda, nos cruzamos de camino, nos confundimos y dijimos, bueno, esto lo puedo hacer yo solo y soltamos a Jesús, dejamos de mirar a Jesús. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Encontramos un Pedro que Jesús le dice, Pedro, vas a caer. Y él le dice, no, maestro. Y nosotros quizás nos mofamos de Pedro, pero nosotros hacemos lo mismo. Porque el Señor en Juan capítulo 15 nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Pero nosotros nos separamos de Él y queremos llevar fruto. Y no podemos, para nosotros es imposible. Si hubiera sido posible para nosotros, Jesús no hubiera venido a morir por nosotros, a mostrarnos cómo es y a ser el autor y consumador de la fe. Hay un solo camino que me lleva a Jesús. Hay muchos caminos que se parecen, pero la verdad no son varias verdades. No todo el mundo tiene su verdad. Hay una sola verdad. Te invito a que tomes el único camino que te lleva al Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu persistencia, por tu amor obstinado hacia nosotros. Te damos las gracias porque cada día nos llamas, cada día nos presentas la manera en la que podemos acercarnos a ti. Te pedimos perdón por todos los desvíos, por todos los caminos equivocados que hemos tomado y te pedimos que nos ayudes a mirarte, a poner nuestros ojos en ti, poner nuestra meta en ti y que no permitamos que nos desviemos de ti.
Gracias por oírnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos este día. Recuerda, mañana tenemos una cita a las 5:30 de la tarde con la doctora Juana Santiago, una doctora en psicología que nos va a terminar, a dar la conclusión, resumen de conclusión de la serie que tuvimos todo el mes de febrero, cuando los más jóvenes no quieren vivir. Y recuerda, todos los días a las 6 estamos leyendo la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Si esto que tratamos hoy entiendes que va a ser de bendición para alguien, te pedimos que lo compartas y que también ayude a que más personas tomen el camino correcto hacia Jesús. Dios te bendiga.